¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te está enviando una señal? Y si, sin darte cuenta, has estado ignorando el mensaje que cambiaría tu vida para siempre. Y si te dijera que Jesús ya te envió la señal que esperabas, pero no la has reconocido. Hay mensajes divinos que no llegan en la forma que imaginamos. A veces buscamos milagros espectaculares, pero Dios habla en los detalles más sutiles de nuestra vida. La Biblia está llena de historias de personas que también dudaron, que también esperaban una señal y que cuando finalmente la vieron, su vida fue transformada para siempre. Hoy descubrirás cómo identificar las señales que Dios ya ha puesto en tu camino y qué hacer para recibirlas con un corazón dispuesto. Pero antes de continuar, quiero invitarte a ser parte activa de este mensaje. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo" para demostrar que estás listo para recibir lo que Dios quiere revelarte hoy. Y si crees que este mensaje puede cambiar vidas, da me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas reciban esta señal de Dios. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza que veremos hoy puede ser la clave que te falta para entender lo que Jesús ha estado tratando de decirte todo este tiempo. No te lo pierdas. Ahora sí, prepárate, porque vamos a sumergirnos en la palabra y descubrir juntos la señal que Jesús ha enviado a tu vida. Dios habla de maneras inesperadas. Cuando pensamos en una señal de Dios, muchas veces imaginamos algo extraordinario, una visión, una voz desde el cielo o un milagro visible. Pero ¿qué pasa cuando Dios decide hablar de maneras sutiles? En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías buscaba una señal de Dios. Esperaba que el Señor se manifestara en un gran viento, un terremoto o un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. En cambio, la voz de Dios vino en un susurro apacible. Esta historia nos muestra que muchas veces Dios no nos habla con estruendos ni relámpagos, sino en lo simple y en lo cotidiano. Tal vez esperabas que Dios te hablara a través de un sueño impactante o un milagro visible, pero Él ya ha estado hablándote en esas pequeñas coincidencias, en las palabras de un amigo, en un mensaje que llega en el momento justo o incluso en este video. Jesús ha enviado la señal que estabas esperando, pero la pregunta es, ¿estás prestando atención? La fe nos llama a estar atentos, a aprender a escuchar la voz de Dios en los detalles. Si sigues esperando algo espectacular, podrías perder la señal que Él ya ha puesto en tu camino. Comenta: Señor, abre mis ojos, si quieres aprender a reconocer esas señales divinas en tu vida. Ahora, avancemos al siguiente punto y descubramos cómo Dios usa incluso nuestras dificultades para enviarnos mensajes poderosos. Las pruebas también son señales de Dios. Cuando atravesamos momentos difíciles, nuestra primera reacción suele ser preguntarnos: ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Pero, ¿y si en medio de esa prueba estuviera escondida la respuesta que necesitas? La Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso los momentos de dolor y dificultad pueden ser señales divinas que nos guían hacia su propósito. Miremos la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue encarcelado injustamente y pasó años en sufrimiento, pero cada prueba lo estaba llevando al lugar exacto donde Dios quería que estuviera, en el palacio de Faraón, como gobernador de Egipto. Tal vez hoy te sientas atrapado en una situación difícil. Lo que parece una crisis puede ser en realidad el camino que Dios está usando para llevarte a una bendición mayor. En vez de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntarte, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Comenta: Dios, confío en tu plan.
si crees que Él puede transformar tu prueba en un propósito mayor. Ahora sigamos con el próximo punto. Cómo Dios usa a otras personas para enviarnos señales. La oración que abre los cielos. Cuando la desesperación toca a la puerta y las soluciones humanas se han agotado, ¿qué nos queda? Muchos caen en la angustia, otros se rinden ante la adversidad, pero los que han conocido el poder de Dios saben que aún queda una llave maestra, la oración. No una oración superficial, sino aquella que traspasa los cielos, que rompe cadenas y abre caminos donde no los hay. La Biblia nos muestra historias de hombres y mujeres que, en su momento de mayor crisis, encontraron en la oración el punto de inflexión en sus vidas. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años sufrió humillación, desprecio y el dolor de la esterilidad. Pero un día, en el templo, hizo algo diferente. No repitió oraciones vacías, ni se resignó a su suerte, sino que derramó su alma ante Dios. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero en realidad estaba tocando el corazón del cielo. Y Dios respondió, dándole no solo un hijo, sino un profeta que cambiaría el destino de Israel. Aquí hay un principio clave. Dios no responde cualquier oración, sino aquellas que vienen de un corazón quebrantado, de una fe que no se rinde. Jesús mismo nos enseñó este secreto. En Getsemaní, cuando estaba a punto de enfrentar la cruz, oró con tal fervor que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Su oración no fue un simple formalismo, sino un diálogo profundo con el Padre, un acto de entrega absoluta. Y aunque la respuesta no fue evitar el sufrimiento, Dios le dio la fortaleza para cumplir su propósito. Ahora pregúntate, ¿cómo estás orando? ¿Es tu oración una rutina vacía o un verdadero clamor? Muchos dicen que Dios no les responde, pero la pregunta es, ¿están realmente clamando con fe, con perseverancia? La Biblia nos dice en Santiago 5:16 que la oración del justo puede mucho, no porque sea perfecta, sino porque está respaldada por una fe genuina. El profeta Elías nos da otro ejemplo de esto. Cuando oró para que lloviera después de 3 años de sequía, no lo hizo una sola vez y se rindió. No, oró una vez, no vio nada. Oró 2 veces, 3 veces, 4 veces y aún nada. Pero en la 7ª vez, su siervo vio una pequeña nube en el horizonte. Lo que comenzó como algo insignificante se convirtió en una gran tormenta que trajo restauración a la tierra. Así es la oración que abre los cielos. No siempre vemos la respuesta inmediata, pero cada clamor sube como incienso ante Dios. Y en el tiempo perfecto, la bendición se desata. Si estás esperando una señal, quizás Dios ya te la dio, pero necesitas abrir los ojos espirituales para verla. Hoy el Señor te dice, no te rindas, tu oración está siendo escuchada. Yo estoy obrando, aunque aún no lo veas. La pregunta es, ¿seguirás clamando hasta que la respuesta llegue? Cuando Dios responde de manera inesperada, uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es comprender que Dios no siempre responde como esperamos. Oramos con fe, clamamos con insistencia, esperamos con paciencia, pero cuando finalmente llega la respuesta, nos sorprende. A veces Dios dice sí, otras veces dice espera, y en otras ocasiones su respuesta es no, pero siempre responde. La Biblia nos da un ejemplo claro en la historia de Lázaro. María y Marta enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Ellas esperaban que Jesús llegara de inmediato, que sanara a su hermano como lo había hecho con tantos otros. Pero Jesús, en lugar de apresurarse, se quedó 2 días más donde estaba. ¿Cómo pudo hacer eso? No amaba a Lázaro. No le importaba su sufrimiento.
Desde una perspectiva humana, parecía que Jesús no estaba escuchando, pero desde la perspectiva divina, Él estaba preparando algo mayor. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Para muchos era demasiado tarde, pero Jesús les mostró que su retraso no era negligencia, sino propósito. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. Luego, con una sola orden, Lázaro salió de la tumba. Aquí aprendemos una gran lección. Dios no siempre responde cuando queremos, pero su tiempo es perfecto. Si Jesús hubiera llegado antes, solo habría sanado a Lázaro, pero al llegar después, lo resucitó, mostrando su poder sobre la muerte. A veces creemos que Dios no nos escucha porque su respuesta no es inmediata o porque no se ajusta a nuestras expectativas, pero Dios ve el panorama completo. Lo que parece un retraso, en realidad es una preparación. Lo que parece un no, a menudo es un tengo algo mejor para ti. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, él habla de un aguijón en la carne, algo que le causaba gran aflicción. Oró 3 veces para que Dios lo quitara, pero la respuesta fue inesperada. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios no quitó el problema, pero le dio la fortaleza para sobrellevarlo. ¿Cuántas veces hemos pedido que Dios nos libre de una prueba, cuando en realidad Él quiere fortalecernos a través de ella? Pedimos que quite el obstáculo, cuando en realidad quiere que aprendamos a escalarlo. Dios también responde de formas que parecen contradictorias a nuestra lógica. Pensemos en Gedeón. Cuando estaba a punto de enfrentar un ejército numeroso, Dios le dijo que redujera su ejército de 32,000 hombres a solo 300. Humanamente, esto no tenía sentido. Pero Dios quería mostrar que la victoria no dependía de la cantidad de soldados, sino de su poder. Y con esos 300 hombres derrotaron a un ejército inmenso. Esto nos enseña que aunque no entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él sabe lo que hace. Su plan es mayor, su sabiduría es infinita y su amor por nosotros nunca falla. Tal vez hoy estás esperando una respuesta de Dios y sientes que está tardando o que no llega de la manera que esperabas. Pero recuerda, Dios no está en silencio. Él ya está obrando. La clave es confiar en su proceso, en su tiempo y en su manera. No te desesperes si su respuesta no se ajusta a tus planes, porque sus planes son mejores. El poder de la fe en medio de la incertidumbre. Cuando las respuestas de Dios no son claras, cuando el panorama parece incierto y el corazón se llena de dudas, hay una sola clave que nos sostiene: la fe. La fe no es solo creer cuando todo está bien, sino confiar cuando todo parece estar en contra. Es caminar en la oscuridad con la certeza de que Dios tiene la luz. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso en Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron los años y nada sucedía. Su esposa, Sara, era estéril y la lógica decía que era imposible. Pero Abraham no se dejó llevar por lo que veía, sino por lo que Dios había dicho. Romanos 4:18 lo expresa así: Él creyó en esperanza contra esperanza. Esta frase es profunda. Significa que, aunque todo indicaba que no había razón para esperar, él decidió seguir creyendo. No se dejó llevar por el tiempo, por su edad o por la esterilidad de Sara. Se aferró a la promesa. Y finalmente, cuando ya no quedaban fuerzas humanas, Dios obró y Sara dio a luz a Isaac. Este es un principio espiritual poderoso. Dios muchas veces espera hasta que todo recurso humano se agote para que entendamos que la gloria le pertenece solo a Él. Otro gran ejemplo es Pedro caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven, y él dio el paso. Mientras mantuvo su mirada en Jesús,
pudo hacer lo imposible. Pero cuando vio el viento y las olas, cuando permitió que el miedo hablara, más fuerte que su fe, comenzó a hundirse. Esto es exactamente lo que nos sucede a nosotros. Cuando nuestra fe está firme en Dios, avanzamos en medio de la tormenta. Pero cuando nos enfocamos en los problemas, en la falta de respuestas, en la incertidumbre, nos hundimos en la desesperación. Pero aquí hay una noticia maravillosa. Aun cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Porque la fe no es solo nuestra capacidad de creer, sino también la fidelidad de Dios para sostenernos incluso en nuestras debilidades. La fe es lo que movió a la mujer del flujo de sangre a tocar el manto de Jesús con la certeza de que sería sanada. Es lo que llevó al centurión a creer que con una sola palabra de Jesús, su siervo sería restaurado. Es lo que sostuvo a Job en medio de su dolor cuando dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Dios honra la fe, incluso cuando es pequeña. Jesús dijo que con fe del tamaño de un grano de mostaza podríamos mover montañas. No se trata de cuánta fe tenemos, sino de en quién la ponemos. Tal vez hoy estás en una temporada de incertidumbre, donde parece que Dios está en silencio. Pero recuerda, el silencio de Dios no significa su ausencia. Puede que no veas respuestas inmediatas, pero si sigues caminando en fe, llegará el momento en que entenderás que Él estuvo guiándote todo el tiempo. No te rindas, no dejes que la duda apague tu fe, porque lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Y cuando todo parezca oscuro, recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fidelidad de Dios en medio de la prueba. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra primera reacción suele ser preguntarnos: ¿por qué Dios permite esto? El sufrimiento nos hace dudar, nos hace sentir que Dios nos ha abandonado o que quizás no está escuchando nuestras oraciones. Pero hay una verdad inquebrantable en la palabra de Dios. Él sigue siendo fiel, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de José. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarle. Pasó años en la oscuridad, sin una respuesta clara de Dios. Pero en todo momento, la Biblia dice: mas Jehová estaba con José. Génesis 39:21. Dios no lo abandonó ni por un instante. Cada injusticia, cada sufrimiento, cada noche de lágrimas tenía un propósito. José no entendía, pero Dios lo estaba preparando para gobernar Egipto, salvar a su familia y preservar a su pueblo en medio de estos tiempos de hambre. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces no entendemos el proceso, pero Dios sí ve el propósito. Él nos está moldeando, nos está preparando, está abriendo caminos que aún no podemos ver. Otro ejemplo poderoso es Job, un hombre justo, temeroso de Dios, que perdió todo en un solo día: sus hijos, su riqueza, su salud. Pero a pesar de su dolor, en su momento más oscuro, Job declaró: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Esa declaración lo cambió todo. Job no sabía cuándo ni cómo, pero estaba seguro de que Dios tenía la última palabra. Y al final, Dios restauró su vida con el doble de bendición. A veces sentimos que Dios se ha alejado de nosotros cuando enfrentamos pruebas. Pero la verdad es que es en esos momentos cuando Él está más cerca. El fuego de la prueba no viene para destruirnos, sino para purificarnos y fortalecernos. Mira a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Fueron lanzados allí por negarse a adorar una estatua, y la Biblia dice que el fuego era tan intenso que mató a los soldados que los arrojaron. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor miró dentro, vio algo asombroso. Había un cuarto hombre,
caminando con ellos, y su apariencia era como la de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Jesús mismo estaba con ellos en medio de la prueba, y hoy Él está contigo también. La fidelidad de Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. Significa que nunca las enfrentaremos solos. Él no te ha abandonado, Él está obrando, incluso si no lo ves. Quizás hoy sientes que todo está en tu contra, que las puertas se han cerrado, que las personas en las que confiabas te han fallado, que tus oraciones no están siendo respondidas. Pero recuerda esto, Dios nunca ha fallado y no va a empezar ahora. Él está contigo en el horno de fuego. Él está contigo en la cárcel de la injusticia. Él está contigo en la noche oscura del alma. Y si sigues creyendo, si sigues confiando, llegará el día en que verás la fidelidad de Dios con tus propios ojos. No te rindas, no dudes de su amor, porque el que prometió ser fiel, lo será hasta el final. Cuando Dios obra en lo invisible, muchas veces oramos, clamamos, buscamos respuestas y sentimos que nada está ocurriendo. Nos invade la desesperación, el miedo y la duda. Pero hay algo que debemos entender. Dios no trabaja según nuestro calendario ni según nuestras expectativas. Él obra en lo invisible, en lo que no podemos ver. Un ejemplo perfecto de esto es la historia de Daniel. Daniel oró y ayunó por 21 días, buscando una respuesta de Dios. Durante todo ese tiempo, no veía nada, no escuchaba nada. Parecía que Dios estaba en silencio. Pero cuando finalmente recibió la respuesta, el ángel le dijo algo impresionante. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, 12, 13. ¿Qué significa esto? Que la respuesta de Dios ya había sido enviada desde el primer día, pero había una batalla en el mundo espiritual que Daniel no podía ver. Esto nos enseña que muchas veces creemos que Dios no está haciendo nada, cuando en realidad Él ya está moviendo cosas en el mundo espiritual a nuestro favor. Hay batallas siendo libradas en lo invisible, hay puertas que se están abriendo, hay cadenas que están siendo rotas, aunque aún no lo veas. Otro ejemplo es Elías en el Monte Carmelo. Después de una gran sequía, Dios le prometió que enviaría lluvia. Elías subió a orar y envió a su siervo a mirar al cielo. 6 veces su siervo volvió diciendo, no hay nada. 6 veces el cielo estaba vacío. Pero Elías no se rindió. Sabía que Dios ya había hablado. Y en la 7ª vez, su siervo regresó diciendo, veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Primero Reyes 18:44. Era solo una nube pequeña, insignificante para muchos, pero Elías sabía que esa era la señal de que la tormenta de bendición estaba por venir. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? Miramos al cielo y no vemos nada. Oramos, buscamos, y parece que todo sigue igual. Pero Dios ya está obrando. Tal vez no lo ves, tal vez no lo sientes, pero el proceso está en marcha. Pensemos en una semilla. Cuando la plantamos, no vemos lo que está pasando debajo de la tierra, pero mientras esperamos, esa semilla está creciendo, echando raíces, desarrollándose en lo oculto, y un día, de repente, brota de la tierra y empieza a dar fruto. Así es la obra de Dios. Él no ha olvidado tus oraciones, no ha ignorado tus lágrimas. Lo que hoy parece silencio, en realidad es el tiempo en que Dios está preparando todo en lo invisible. Si Dios te prometió algo, aunque hoy no veas señales, aunque parezca que el cielo está vacío, sigue creyendo. Porque cuando menos lo esperes, aparecerá esa pequeña nube y será la señal de que una gran lluvia de bendición está por venir. No te desesperes, no pierdas la fe.
porque Dios ya está obrando, aunque aún no lo veas. La prueba antes de la bendición. Cuando Dios está a punto de hacer algo grande en nuestra vida, muchas veces permite que pasemos por una prueba intensa, y es en ese momento cuando más nos desesperamos, cuando más sentimos que todo se derrumba. Pero lo que no sabemos es que esa prueba no es para destruirnos, sino para prepararnos para la bendición que viene. Un claro ejemplo de esto es José. Dios le había dado sueños de grandeza, sueños de un futuro glorioso. Pero antes de llegar a ese destino, tuvo que pasar por el foso de sus hermanos, la esclavitud, la traición y la prisión. ¿Cuántas veces José se habrá preguntado por qué? ¿Cuántas veces habrá pensado que Dios lo había olvidado? Pero en realidad, Dios estaba preparando su carácter, su corazón y su fe. Si José no hubiera pasado por la prisión, jamás habría llegado al palacio. Lo mismo sucedió con Job. Era un hombre justo, temeroso de Dios, pero de un día para otro lo perdió todo. Sus hijos, sus riquezas, su salud. Todo parecía indicar que Dios lo había abandonado. Pero Job permaneció firme, y al final Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Jesús mismo pasó por la mayor prueba de todas antes de su glorificación. Antes de la resurrección, antes de la victoria, vino la cruz. Esto nos enseña una verdad poderosa. Entre la promesa y el cumplimiento siempre habrá una prueba. Es en ese momento cuando Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. Si seguimos creyendo, aunque no entendamos. Si seguimos confiando, aunque todo parezca oscuro. Moisés y el pueblo de Israel también enfrentaron una prueba en el Mar Rojo. Delante de ellos, un mar imposible de cruzar. Detrás, un ejército listo para destruirlos. Desde la perspectiva humana, no había salida. Pero Dios tenía un plan. Y cuando Moisés levantó su vara en obediencia, el mar se abrió. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces Dios espera que primero demos un paso de fe en medio de la prueba, que confiemos en Él aun cuando no veamos la solución. Quizá hoy sientes que estás en la etapa de la prueba, que todo parece ir en contra de lo que Dios te prometió. Pero recuerda, antes del trono, José pasó por la prisión. Antes de la doble bendición, Job pasó por la pérdida. Antes de la resurrección, Jesús pasó por la cruz. Antes de la tierra prometida, Israel pasó por el desierto. Dios no te ha olvidado. Él está probando tu fe, fortaleciendo tu espíritu, preparándote para lo que viene. Si hoy estás en medio de la prueba, mantente firme, porque Dios jamás permitirá que pases por algo sin propósito. La prueba siempre viene antes de la bendición. Si has llegado hasta este punto del video, déjame decirte algo. Eres una persona especial. No todo el mundo tiene la perseverancia y la fe para escuchar la voz de Dios hasta el final. Eso demuestra que hay algo en ti que está despertando, que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Ahora dime en los comentarios: Señor, confío en ti y en tu plan para mi vida. Quiero saber cuántos han recibido esta palabra hasta el final. ¿Cuántos están dispuestos a esperar en Dios sin rendirse? Pero antes de terminar, quiero que pienses en algo muy importante. El mensaje de hoy no es solo para ti. Hay personas que están pasando por pruebas y no saben que la bendición está cerca. Viven en la desesperanza, en la duda, en el miedo. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles esta palabra. Cada vez que compartes este video, cada vez que das me gusta, cada vez que te suscribes, estás ayudando a que este mensaje alcance a más personas. Imagina que alguien hoy estaba a punto de rendirse, pero por un video como este, decide seguir adelante. Dios te ha traído aquí con un propósito, y parte de ese propósito es llevar su palabra a más personas. Así que, si aún no lo has
Hecho, suscríbete al canal ahora mismo, porque cuando te unes a esta comunidad, te conviertes en un sembrador de esperanza. Y por último, antes de que este video termine, te invito a hacer algo. Cierra los ojos por unos segundos, respira profundo y quédate en silencio. Siente la presencia de Dios. Aprovecha este momento para agradecerle por todo lo que ha hecho en tu vida y por lo que está a punto de hacer. Y recuerda, Dios siempre cumple sus promesas. Solo confía y espera en Él. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.